La ciudad de Buenos Aires, una ciudad en crisis, una ciudad donde tenemos problemas para viajar, para estacionar, problemas de luz. Empezaron los cortes de luz nuevamente, sigue la construcción, cada vez más edificación, más departamentos, seguimos con un tendido eléctrico que tiene decenas de años, hablamos de cloacas, hablamos de espacios verdes, que cada vez son menos en función de la cantidad de habitantes que tenemos. En el año 2018, centenares de vecinos enfrentaron un código urbanístico que proponía el Ejecutivo porteño. Argumentaron, explicaron que era imposible seguir aumentando la cantidad de habitantes en la ciudad, la cantidad de edificación, con los servicios que tenemos, pero además la pregunta es, ¿para qué seguir aumentando la cantidad de departamentos y querer duplicar de algún modo la cantidad de habitantes, considerando que hace más o menos 70 años que tenemos la misma población en la ciudad de Buenos Aires? Manuel Ludueña, urbanista, y Jonathan Valdivieso, abogado, titular del Observatorio del Derecho de la Ciudad, nos acompañan y bueno, queremos ver un poco qué es lo que pasa. Estamos en una zona cercana al nuevo estadio, al microestadio que se hizo ahí pegadito a la cancha de Atlanta. Sí, el Arena. El Arena. El Arena, que pertenece a una red internacional que maneja lugares de espectáculo exactamente igual. Pero cuando uno se fija en los antecedentes que hay de otros estadios, realmente se encuentra en una situación absolutamente diferente. No solamente, y dejando de lado, digamos, el caso de que es una empresa de entretenimientos monopólica, dejando de lado eso, en general los emplazamientos se hacen en lugares apartados, se hacen con superficies generosas. El caso de Uruguay es bien conocido, el de Sydney, no sé, hay varios lugares apartados de un centro urbano. Claro, no en una zona donde sea residencial y que tenga una densidad, digamos, importante. ¿Por qué? Porque es importante, valga la expresión, ingresar y salir con facilidad. Se trata de lugares que tienen espectáculo y movilizan mucha gente. La gente, sobre todo en la ciudad, y en este caso el de Arena, se moviliza a pie, se podría movilizar en bicicleta, pero no lo puede hacer, en taxi, en auto, en ferrocarril y sería en colectivo. Cuando uno se fija eso, para poder movilizar las 16.000 personas en muy poco tiempo, se congestiona todo. O sea, se congestiona todo, quiere decir que es algo así como 10 cuadras alrededor, sobre todo hacia la zona de Juan B. Justo para el centro. Toda la zona se congestiona con estacionamientos, se congestiona con gente caminando por todos lados, inclusive se precinta como unas 9 cuadras, unas 9 manzanas. 9 manzanas a la redonda. Del estadio quedan precintadas. 50 policías, 50 por lo menos personas de tránsito que paralizan todo movimiento por la calle Darwin, por la otra calle paralela, Humboldt, y entonces imposibilitan el tránsito. Pero inclusive no solamente el tránsito de las personas, que quedan todas limitadas y el barrio queda en una exclusión, sino que el transporte público automotor que pasa por esas calles, que tendría que pasar, son desviados y la gente que no va al estadio tiene que ir, quién sabe dónde, a tomar el colectivo. O sea, queda toda la zona muy dañada. ¿Y los estacionamientos a los vecinos? ¿A los vecinos cómo los afecta? Y les imposibilita el funcionamiento, digamos, normal. No tienen acceso a la calle. La calle que está el estadio, sí, ese lugar queda exclusivo para el estadio. Nadie puede entrar ahí si no tenés una entrada. La calle quiere decir la calle donde supuestamente pasan los autos y pasan las personas. Sí. Cualquier persona, porque el tránsito es libre, la Constitución lo dice. Bueno, no es así. Ahí es el Estadio Arenas el que domina la situación. Más allá de otras cuestiones que quizás se puedan resolver, pero el problema del tránsito es central. Y esa cuestión es algo que no está previsto en los estudios de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental se refieren siempre a los edificios y no al
digamos, el desarrollo urbano del área. A mi entender, además, en su momento, esto lo vimos cuando se hizo la aprobación, era inconstitucional, porque no estaba de acuerdo con el código, ni modificaba el código de planeamiento vigente. Ese lugar no se podía hacer un microestadio. Estaba preparado para hacer cuestiones de actividades sociales, porque es una entidad de Atlanta, es una entidad que tiene un fin social. Entonces era para hacer ese tipo de cosas, una escuela, no sé, cuestiones que implicaban el uso o las características de una sede social. Bueno, no, se hizo un microestadio que no estaba previsto. Que no estaba previsto, no estaba en verdad previsto. No está cumpliendo con ninguna normativa. Claro, un microestadio parecido sería el de obras sanitarias. El de obras sanitarias está sobre una avenida, este está sobre una calle. O sea, incumple esa normativa también, de estar sobre una avenida. Para ese momento, son normas de ese momento. Inclusive el microestadio de la zona sur está en un entorno más amigable. Acá no, es un entorno, digamos, puesto con forceps, digamos, está obligando a una situación. Más allá de otros manejos económicos que ha habido y otras cuestiones, digamos, que son de otro carácter y que no son menores, pero acá el tema es urbanístico y el tema del impacto que ejerce y que los vecinos no tienen resarcimiento ni tienen forma de morigerar esos efectos. Porque ese estadio podía haber estado funcionando, pero para 1.600 personas, 3.200, no mucho más. Porque el movimiento que genera es enorme, es muy distorsivo. O sea que el gobierno de la ciudad está incumpliendo, claramente está incumpliendo normas, por lo menos el plan urbano ambiental se estaría incumpliendo en este caso. Sí, pero fundamentalmente el código vigente en ese momento, la expresión microestadio no existe como uso en el entonces, cuando normalmente vos pones una norma a disposición del legislativo para que diga, bueno, vamos a hacer un microestadio, vos la palabra microestadio tenés que definirla, para definir qué características tiene que tener un microestadio. Bueno, no está, ni siquiera hay una asimilación, y sin embargo se aprobó igual. Es decir, ha habido ojos y oídos todos cerrados a cosas que son evidentes, y claro, además no ha habido demandas en esa instancia, quizás tampoco haya jueces que puedan interpretarlo, porque lamentablemente la justicia de la ciudad no tiene una preparación en función del código urbano, no pueden interpretar la relación que hay entre un texto, un gráfico y un plano. No pueden, una tabla, no la pueden relacionar. ¿Por qué? Porque son, y perdón son abogados, y lo único que entienden es las letras. Sin embargo, el código no está hecho en función de los textos, de las letras. Está hecho en complementación con las tablas, con los planos y con los gráficos complementarios que pueda haber. Vos en ese conjunto no lo interpretan. Ahora, no están capacitados. En ese sentido, con lo que vos nos estás explicando, yo te pregunto, Jonathan, estamos hablando del derecho de un ciudadano a transitar, de poder ir a su casa, de que lo pueda venir a visitar un familiar a su departamento, y resulta que se encuentra que prácticamente está privatizada la calle, que no tiene derecho a acceder a su propia vivienda. No es el único caso de calles privatizadas, porque hace muy poco nos enteramos que el Poder Judicial en Comodoro Pi se apropió también de una calle para poder estacionar sus vehículos. ¿Cuál es la defensa, cuál es el modo que tiene el ciudadano de hacer valer su derecho? Primero lo que hay que advertir es una visión ortodoxa de lo que se entiende por impactos ambientales, ¿no? Cuando se decide establecer un mega estadio, que hay que hablar que es un estadio cubierto el más grande de la Argentina, quizás la palabra microestadio llegue a esa confusión, pero es el estadio cubierto más grande de la Argentina, apto para 16.000 espectadores. Cuando uno decide instalar ese tipo de explotaciones comerciales en un área residencial como en Villa Crespo, hay muchos impactos ambientales y muchos impactos sociales y económicos. Cuando se evalúa desde un proceso de evaluación de impacto ambiental establecido por las leyes, únicamente se evalúa o está la visión de evaluar contaminaciones marrones, como se llama, ¿no? Es la contaminación del aire, cómo gestionar los residuos, la contaminación acústica,
pero no evalúa esos impactos ambientales que uno puede decir como la acumulación de micros impactos cotidianos, ¿no? Es el tema que se modifican los comercios, que se prohíbe vender ciertos productos a determinadas horas, principalmente el alcohol, que no puedes utilizar de forma plena vía pública, de que si tienes un vehículo no puedes ingresar a la misma velocidad a tu residencia, que en la zona genera todo un colapso de tránsito. Bueno, todos esos impactos de la acumulación de impactos no se evalúan. No se evalúa cómo se va perdiendo la identidad del barrio, porque ahora vemos que con la instalación del mega estadio, también el gobierno decidió vender otros predios y habilitar la construcción para hacer un polo gastronómico, un futuro posible shopping. ¿Y todo eso sería el bajo viaducto? Son terrenos que están aledaños al bajo viaducto, al lado del megaestadio Arena. Eso que va a ir generando junto con el megaestadio que el barrio de Villa Crespo pierda su identidad, ya no va a ser un barrio residencial, sino se va transformando en un barrio comercial, ¿no? Donde van a abundar otro tipo de servicios, incluso los locales comerciales van a ir modificando su objeto, su actividad. Esa pérdida de la identidad barrial es también un hito que el Plan Urbano Ambiental establece que se debe defender, y que cuando uno va a evaluar en un proceso de evaluación de impacto ambiental no lo ven los estudios de impacto ambientales, ¿no? Los estudios de impacto ambientales son muy tradicionales, se evalúan los impactos de la construcción de la obra, evalúa los impactos del ruido que puede generar los eventos musicales dentro del estadio, pero no evalúa el entorno, no evalúa esos efectos sociales y económicos y ambientales que genera el entorno del barrio y que son justamente los que más preocupan a la ciudadanía. Y por una parte está el tema de la cuestión urbanística, de la aberración de instalar un megaestadio en esa zona, que no había ninguna necesidad de hacerlo, salvo negocios. Y esa es la parte que es importante entender, ¿no? ¿Por qué un gobierno, junto con casi una mayoría de legisladores y legisladoras, deciden instalar un megaestadio en esa zona? Digamos, si no hay ningún argumento urbanístico, no hay ninguna necesidad que uno pudiera fundamentar esa decisión. Bueno, justamente aquí es la parte de que nosotros hablamos de corrupción, ¿no? Corrupción como la administración de lo público en favor de lo privado, ¿no? Que es la conceptualización genérica de lo que es una corrupción, ¿no? Administro lo que pertenecería a la comunidad porteña para beneficiar a un grupo empresarial. Y el caso del megaestadio Arena es el ejemplo paradigmático de esa corrupción. ¿Cómo se grafica? Esos terrenos fueron expropiados por la ciudad para en su momento hacer una escuela, un edificio cultural y la sede del Club Atlanta en el año 2005. En el año 2005 se dictaron varias leyes que fueron modificando ese destino y al final la última ley terminó dando esa parte del predio a Atlanta por 40 años en forma gratuita, es decir, Atlanta no paga canon a la ciudad, autorizando a Atlanta a subconcesionar o a otorgar la posesión del predio también a una tercera persona por 40 años. Esa tercera persona vino a ser el Club La Nación, junto con la empresa AEG Worldwide. Por 40 años le van a pagar únicamente a Atlanta, no le pagan a la ciudad no recibe un peso por eso. No van a pagar impuestos, así que la ciudad también termina perdiendo plata. Y encima de todo, la financiación de la construcción la hacemos nosotros, a través del Banco de la Ciudad y el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Y además privatizamos la normativa, porque creamos normativa únicamente para ellos. Entonces tenemos exenciones impositivas, damos gratis por 40 años 5 hectáreas de la ciudad, no cobramos impuestos, financiamos la obra y además hacemos una evaluación de impacto ambiental trucha, que tuvimos que acudir a la justicia para que declare ilegal ese procedimiento. Y le arruinamos la vida a los vecinos, porque convengamos que lo que está explicando Manuel, que no poder ingresar a tu domicilio, tener que tener una entrada para ir a tu domicilio, o que alguien que te quiera visitar no pueda acceder, es demencial. Y los costos de funcionamiento que tenés, porque hay 50 policías y 50 agentes de tránsito. O sea, ¿quién lo paga eso? Todos los contribuyentes todo el tiempo, más los costos sociales emergentes, los ruidos, la congestión que se hace sobre la avenida Corrientes y sobre Juan B. Justo y sobre Muñecas en la otra, en la dirección contraria. En fin, es un entorno que realmente no está preparado para esa situación. El microestadio debería estar en otro sector, como sí, quien dice en el sur, un lugar más amplio, más abierto, o quizás como el Geva, no sé, digamos, en un lugar más abierto sobre una avenida importante que no tenga este efecto.
O sea, el gobierno de la ciudad que tanto nos ha dicho que en todo estás vos, la verdad que nos preguntamos dónde estamos nosotros como ciudadanos. Entre el año 2017 y 2018, con Manuel Ludueña, bueno, con compañeros del movimiento comunero, Jonathan, has participado en los encuentros que hicimos pensando en un nuevo código urbanístico que se pareciera a lo que querían los vecinos. Y de ahí hicimos un listado, una síntesis de 12 puntos que hablaban de duplicar los espacios verdes públicos, recreativos e interactivos de la ciudad, mejorar sustancialmente el estado de las veredas y la red peatonal, adecuar los servicios de infraestructura a las necesidades poblacionales y edilicias, asegurar un entorno urbano ambientalmente saludable, preservar el paisaje y el patrimonio urbano ambiental barrial, implementar un sistema efectivo de regulación y control de nuevas construcciones y ampliaciones seguras y accesibles, mejorar la complementariedad y transversalidad del sistema de transporte público interno de la ciudad y articular el transporte privado en automóvil hasta la ciudad de Buenos Aires con el transporte público interno, implementar un sistema efectivo de construcción y mantenimiento del equipamiento educativo, sanitario, recreativo, deportivo y cultural, aumentar el acceso a la propiedad de la vivienda y regular los alquileres, minimizar y reciclar los residuos urbanos, reurbanizar las villas, incorporar la participación ciudadana directa en los temas urbano-ambientales. Estas son propuestas de la ciudadanía, de los vecinos de los distintos barrios que participaron con esta idea. Claro, con Carlos Wilkinson y otros compañeros de distintas comunas se hizo un proceso interesante, duró más de un año, previo a la aprobación del Código Urbanístico, con la idea de poder tener una propuesta de carácter general, pero una propuesta que pudiera orientar a ese código urbanístico que se iba a hacer. Realmente fue una decepción, porque casi ninguna de estas cosas están consideradas. Está promovido el desarrollo de nuevos edificios, no verlos como patrimonio social a los edificios existentes. Entonces la demolición es uno de los capítulos centrales que tiene el código, está orientado por eso. El mismo código también orienta a hacer que las tierras vendidas se terminen de consolidar como proceso o como propuesta de organización de la ciudad. Vos mencionaste las tierras vendidas y acá, Jonathan, me parece que hay un tema que es clave. Se acaba de sancionar en la legislatura hace 15 o 20 días una norma por la cual se puede vender tierra pública de la ciudad, o que era de nación y que pasó a la ciudad, no solo sin pasar por la legislatura, sino que cualquier dependencia estaría ahora en condiciones de vender tierra de la ciudad. Sí, a ver, con la gestión del PRO del año 2007 hasta ahora hay dos elementos claves, ¿no? Uno tiene que ver con toda la normativa de planificación y de protección del espacio verde, del ambiente, que se debería haber dictado y no se dictó. Y por otra parte, justamente la falta de esa normativa es lo que ha permitido la mayor privatización histórica de la ciudad de Buenos Aires. Hemos hecho un relevamiento, sin contar la última sesión, que ahora vamos a hablar en concreto sobre ello, de que tanto la gestión de Macri como la de Larreta han privatizado, es decir, vendido y concesionado tierras públicas alrededor de 473 hectáreas de la ciudad, ¿no? 4 puertomaderos, cuando nos acordamos de la época de 90, que fue la época neoliberal, la entrega de lo público. Bueno, aquí se ha privatizado 4 veces de lo que se privatizó en esa época y todavía el gobierno sigue teniendo un apoyo electoral. ¿Cuál es la normativa que no se dictó? Hace más de 20 años que no tenemos un código ambiental en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos el plan urbano ambiental, que era la ley madre de planificación, vencido, ¿no? Ya se tenía que haber hace varios años atrás actualizado. No tenemos un modelo territorial. Manuel hablaba del tema de los gráficos, de visualizar cómo se piensa la planificación. Bueno, no tenemos esos mapas porque no se aprobó el modelo territorial de la ciudad de Buenos Aires. Y encima, cuando se trata del código urbanístico, el código urbanístico tenía que tener 3 ejes. Uno era obviamente regular la capacidad constructiva de las parcelas. El segundo era regular lo que no es privado, es decir, regular todo el espacio público, incluidos los espacios verdes. Y tercero, hacer una correlación entre la capacidad constructiva de las parcelas y los servicios públicos.
y no solamente los servicios públicos domiciliarios, ¿no? Cuando uno habla de los cortes de luz, agua, cloacas, sino los servicios públicos en general, la correlación de la capacidad constructiva, la cantidad de habitantes, la densidad demográfica de una zona y, por ejemplo, la cantidad de escuelas, jardines, hospitales, esa correlación entre servicios públicos y capacidad constructiva tampoco se hizo. Así que este código urbanístico es como muy sesgado y trunco, ¿no? Impulsado únicamente para aumentar la capacidad constructiva sin importarle la relación con lo público, con el espacio público, y sin importar la relación con el acceso a los bienes o parte de la ciudadanía. La ley del plano urbano ambiental preveía que al momento de aprobarse el código urbanístico también tenía que aprobarse el código ambiental, no el código de edificación. Pues el código de edificación sería, digamos, posterior al código ambiental, que es toda una cuestión. ¿Por qué? Porque el modo la orientación que tiene es una orientación más bien física, lo que llaman morfológica. No tiene una orientación en términos, digamos, de aire, suelo, en el suelo en el sentido natural, agua, eso no está. No hay orientación sobre esas cuestiones que son netamente ambientales, es el entorno. No hay entorno para esto, hay solo, desde el punto de vista privado, una morfología, una maqueta. La ciudad está pensada como una maqueta en ese código urbanístico, sin gente, porque todo el proceso que lleva adelante con la venta de las tierras públicas es absolutamente de expulsión de los vecinos. No hay vecinos, es inclusive para promover construcciones que no tienen usuarios. Todas las construcciones necesitan gran capital. No hay usuarios para eso, hay compradores nada más. Es decir, como si fuera un gran supermercado la ciudad. Desaparecen la idea de casa. Un gran supermercado donde los precios no paran de subir, ¿no? Como claro, cuando uno va a comprar la carne y descubre que cada vez todo es más caro. El que hoy decía, por decir algo, que tengo 100.000 pesos con los que puedo comprar un departamento que tuviera esa cifra dolarizada, la quiere comprar a los 2 años con la misma cantidad de dinero en dólares y no lo puede comprar porque aumentó en dólares la propiedad. Claro, porque siguen una lógica que es la lógica del capital acumulado. Entonces, y que es, digamos, con una visión, inclusive la venta de las tierras es macroeconómica. No le interesa lo micro, lo que pasa, el barrio no existe, no está la palabra barrio en el código urbanístico, para tener una idea. O sea, hablan alguna vez de la palabra identidad, pero no hay referencia concreta sobre qué es la identidad. Al contrario, si en la mayor parte de los capítulos está orientado a la demolición de los edificios, no hay identidad, sino que hay uniformidad, hay homogeneizar, tener un estándar de construcción, a tal punto que llegan a los monoambientes y formas realmente discriminatorias del modo y de las mejores condiciones de vida. No hay un avance en ese sentido, sino que hay un retroceso. Yo quería compartir con ustedes uno de los problemas serios que tenemos en la ciudad, quizás el más serio, es el blindaje informativo. Tenemos una ley de comunas que se incumple de modo sistemático, una democracia participativa que es desconocida, y estas cuestiones que están explicando ustedes, que tienen que ver con la tierra pública, que tienen que ver con las necesidades, con el bienestar de la ciudadanía, que son ignoradas sistemáticamente. Hemos vivido hace muy poco el fallo del juez Gallardo, cuando falló a favor de la ciudadanía con el tema de escaleras y ascensores de subterráneos, y el gobierno de la ciudad, en lugar de defender los intereses de la gente que tiene que viajar en subte y que tiene que subir y bajar escaleras, a veces con situaciones de dificultad para trasladarse, fue en contra del juez, no le importó nada la cuestión de la ciudadanía. Y bueno, hablando de la información, estuvimos con María Seoane, que nos dio una idea pensando cómo debería ser la información en la ciudad. Sí, creo que el proyecto de lograr una comunicación comunal es central, porque los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires están como fragmentados, están como el hombre que está solo y espera, ¿no? Como decía Scalabrini, ¿no? que el proyecto, que la ciudad tiende a dispersar
no tiende a integrar, no tiende a hacer conocer a los ciudadanos de Buenos Aires cuáles son los problemas de cada barrio, el espacio que ocupa. Y además, me parece que cada comuna tiene que tener un canal activo de comunicación, es fundamental. Esta ciudad necesita de todos los habitantes, necesita de educación, de salud, de integración, de la pobreza. Bueno, conocer. Hay vecinos de una parte de la ciudad que no saben lo que pasa en otra parte de la ciudad. Para hacer una sociedad, una ciudad solidaria, es necesario que existan medios de comunicación comunales que además tengan interrelación entre sí. Bueno, la información en la ciudad, que en definitiva hablamos de desinformación. Qué poco sabemos de nuestros derechos, Jonathan. Sí, principalmente tenemos por una parte que el Estado que debería comunicar cierto tipo de información útil para la ciudadanía, abrir canales de discusión, de participación, es el principal obstaculizador de esa democracia participativa. Y no solamente bloquea las instituciones, sino que gasta una gran cantidad de presupuesto de todos nosotros justamente para malinformar a la población. Aproximadamente por año gasta 1.200 millones en pauta oficial, justamente para impedir que los medios masivos de comunicación puedan informar las políticas urbanas que viene implementando. Frente a eso, lo que tiene que hacer la población es seguir generando canales alternativos de autoinformación, de coordinación. Hay muchas asambleas en la Ciudad de Buenos Aires, hay muchas organizaciones, muchos ciudadanos y ciudadanas independientes que están interesados en conocer esto y que realizan una actividad permanente y cotidiana de realizar esta difusión. Creo que tenemos que seguir fortaleciendo y vitalizando esos canales de conectividad y empezar a exigir mayor transparencia en el gobierno, ¿no? Tenemos que exigir una ley de pauta publicitaria en la ciudad, que no sea el gobierno el que regule la cantidad del gasto y a quiénes va ese dinero, sino que esté regulado por ley. Tenemos que exigir el acceso abierto a los expedientes administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora está todo digitalizado. Los expedientes son expedientes electrónicos. Debería estar abierto para la visualización y el control ciudadano en forma permanente. Hay alternativas para luchar contra la corrupción, donde quieren poner ese poder en un fiscal de la corrupción. Cuando la ciudadanía es un fiscal y somos miles de fiscales que podemos estar controlando el Estado y pudiendo tener acceso a esa información. Solo hace falta de que podamos tener acceso a esos expedientes en tiempo real, así también como a la ejecución del presupuesto. A veces no hace falta grandes ideas o grandes políticas para lograr que esa democracia participativa se efectivice, y creo que uno de los canales es justamente ir pidiendo mayor transparencia al gobierno. En general la gente me parece que demanda tener un espacio público más compartido. Y hay muchas expresiones de esto en los vecinos de la ciudad. Nosotros desde la Maestría en Tecnologías Urbanas Sostenibles en la Facultad de Ingeniería estamos haciendo una experiencia en Villa Mitre, en el barrio. Sí, en el barrio. En el barrio, donde tratamos de promover la idea de conformar un ecobarrio. Ajá. Hay una expectativa importante de los vecinos. No hay protagonismo final, pero en el proceso que hemos hecho aparecen muchísimos vecinos comprometidos con pequeños aportes para los árboles, para el reciclado, para el compost. O sea, vecinos que tienen una pequeña escala de trabajo, pero que empiezan a socializar. Están los mismos con la alimentación saludable, los que están trabajando también por la seguridad alimenticia, que son muchísimos vecinos y vecinos, digamos, de Gran Buenos Aires. Me parece que hay una serie de prácticas que están sucediendo en la ciudad que tienen que ver con el espacio público y con, digamos, cierta capacidad de hacer que es muy prometedora. No tiene una idea urbanística, pero sí tiene una idea de compromiso social. Y me parece que en ese sentido es en el espacio público donde tenemos que seguir trabajando, como se viene haciendo desde varios espacios, quizás un poco más, ¿cómo se puede decir?, que tratan como de resolver cuestiones que no son adecuadas para el momento. Pero hay otros que tienen un sentido propositivo que vienen funcionando. Yo creo que ahí también hay que apostar sobre eso y avanzar sobre algunos proyectos que tengan que ver con la consolidación de las construcciones existentes. Todo lo que tiene que ser, lo que se llama rehabilitación sostenible de los edificios, es un campo de empleo y es un campo de mejoras de condiciones de vida
enorme, con lo cual se paraliza mucho la idea de demolición indiscriminada, y donde si el vecino hace cierta práctica sobre esto, toma conciencia sobre esta cuestión, que puede ser desde el punto de vista voluntario, trabajado, porque es difícil articularlo con el gobierno, pero sí hay muchos movimientos desde la universidad, desde diversos sectores, que están apostando por esta cuestión. Bueno, se abre además una instancia muy interesante, considerando que las fuerzas en la legislatura de algún modo estarían un poquito más equilibradas, considerando que hay comuneros que son de un color político distinto al oficial, y tenemos la expectativa de que las cosas mínimamente empiecen a funcionar mejor en la ciudad, y creo que todos tenemos que pensar que esta ciudad que habitamos es de todos, que hay una democracia participativa que nos consagra, y que la ciudadanía no se ejerce únicamente cada 2 años, que es cuando hay que votar, sino que hay que ejercerla seguramente a diario. Y hay una responsabilidad que tenemos, que somos la parte central del área metropolitana de Buenos Aires, y me parece que esa hay que tomarlo como una corresponsabilidad, no pensar que solamente tenemos que resolver mejoras para la ciudad, sino que también tenemos que pensar en buscar directivas comunes con el área metropolitana de Buenos Aires. Hay mucho que compartir, somos todos hermanos, todos conciudadanos, y muchos de ellos son trabajadores que vienen a la ciudad. Bueno, me parece que llega el momento de pensar desde el punto de vista jurisdiccional de un modo diferente. De un modo distinto, que no somos una isla. Bueno, yo les agradezco muchísimo la presencia, creo que tenemos para hablar largo y tendido sobre estos temas, así que seguramente los vamos a volver a invitar para seguir tratando estas cuestiones. No sé si quieren dejar algún número de contacto, cómo se pueden contactar. El mail es Buenos Aires Sostenible. Buenos Aires Sostenible. @gmail.com. Y a nosotros, buscándonos en Facebook, Observatorio del Derecho a la Ciudad, nos pueden encontrar. Bueno, les damos las gracias y feliz año. Muchas gracias, bueno, igualmente, y bueno, el canal está y el programa Globópolis está a disposición. Bueno, estamos acá en la legislatura, acabamos de jurar los comuneros, nosotros somos de la Comuna 8, yo soy comunera electa por el Frente de Todos, estamos muy contentos y contentas por haber ganado la presidencia de la Junta Comunal. Tenemos mucho por hacer, lo primero que vamos a hacer es exigirle al gobierno de la ciudad de Rodríguez Larreta el cumplimiento de la ley de comunas para tener verdaderamente comunas participativas y mucho más justas, así que vamos por eso. Edgardo Nieva nos hablaba de la grieta. Nos enteramos que un empresario, el titular de la Unión Industrial de Córdoba, de San Francisco, el señor Maggi, dijo que le quería meter un balazo a nuestra vicepresidenta, a la señora Cristina Fernández. Dijo que la hija era una tilinga. Insistimos nosotros que la grieta no es tal, que hay personajes que son violentos, que hay personajes que prácticamente podríamos decir que viven al margen de la ley. En una patria, en una tierra donde muere una mujer cada 27 horas, que un sujeto de esta calaña diga que le quiere meter un balazo a la vicepresidenta de la Nación, merece mínimamente que se lo denuncie por violencia de género. Un sujeto que habla de la tilinga de la hija. Me parece que estas cosas no se tienen que repetir nunca más en la Argentina. Nunca más queremos la violencia de ese tipo, nunca más que se denigre a una mujer y tampoco que se denigre a la vicepresidenta de la Nación. El señor Maggi dijo que había sido víctima de su calentura. Acá, señor Maggi, usted no es ninguna víctima. Usted es un violento, es un maleducado y debería dar cuenta de estas amenazas, de esta violencia. Alguien lo debería mandar a hacer algún curso, debería aprender
cómo comportarse y cómo se tratan las mujeres en la Argentina. Bueno, esto fue todo por hoy. Hablamos de Rosas, de Leonardo Fabio, de urbanismo, de un microestadio que de micro no tiene nada. Pero bueno, estamos de festejos y nuestro festejo va con un brindis, con una copa de vino, y los esperamos el próximo domingo aquí en Canal 22, Globópolis. Brindo por las personas que derrochan simpatía. Brindo por los que vuelven con las luces de otro día. Brindo porque recuerdo tu cuerpo, pero olvidé tu cara. Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada. Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada. Brindo por el momento en que tú y yo conocimos. Por los corazones que se han roto en el camino. Brindo por el recuerdo y también brindo por el olvido. Brindo porque esta noche un amigo paga el vino. Brindo porque esta noche un amigo paga el vino. Porque la vida es dura, por el fin de la amargura. Brindo porque me olvido los motivos, porque brindo. Brindo por lo que sea que caiga hoy en el vaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Por las canciones que van tocando la orquesta. Caiga quien caiga, brindo porque el alma está de fiesta. No es un momento triste, ya que brindo con amigos. Brindo por el futuro, por la música y el vino. Brindo por el futuro y por la música y el vino. Por esta mesa, por la buena compañía. Brindo por los domingos y por tantas alegrías. Brindo por los acordes que han reunido estos amigos. Siempre que estemos juntos, que en la mesa haya un buen vino.